Vamos a dar inicio nuevamente a esta transmisión de la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Y como lo hemos dicho en el tema de este día, va a ser una introducción al libro de Apocalipsis. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 1, en el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 1, comenzamos con el versículo 1, dice: en el nombre de Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. La sola palabra Apocalipsis significa revelación. Esa palabra revelación también es traducida como manifestación. Vamos a ver algunos textos, algunas escrituras donde vemos esa palabra Apocalipsis o Apocaliptus en el griego. Y vamos a comenzar con Lucas capítulo 2. El Evangelio según Lucas capítulo 2. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 29 al 32. Ahora despides, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles. Ahí está esa palabra revelada, también traducida como manifestada. Aparece esa misma palabra Apocaliptus, que significa revelación, que significa manifestada o manifestación. Luz para ser manifestada a las gentes y la gloria de tu pueblo Israel. Bien, el poder ver dónde aparece esa palabra Apocaliptus o Apocalipsis en el griego nos va a ayudar para entender en la introducción de este maravilloso libro de Apocalipsis. Primera a los Corintios capítulo 1. Primera carta a los Corintios capítulo 1. Versículo 7. Dice ahí la palabra de Dios: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación. Otra vez ahí está la palabra en el griego Apocaliptus, que aquí se traduce como la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La manifestación. Bien, volvemos a encontrar esta palabra. Hay muchos pasajes, pero estamos viendo algunos de los más importantes. Segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, da reposo con nosotros cuando se manifestará. Otra vez ahí está la palabra Apocaliptus como manifestar. Cuando se manifestará, ¿quién? El Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Manifestación. Bien, encontramos esta misma palabra también en Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice ahí la escritura: en el nombre del Señor Jesús, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Otra vez ahí está la palabra Apocaliptus traducida como manifestado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el día que se ha de manifestar en su segunda venida. Seguimos considerando la palabra de Dios ahí
ahí mismo en el versículo 13, estamos en el capítulo 1 de la primera de Pedro, versículo 13. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Jesucristo manifestado o Jesucristo apocaliptus o dado a conocer. Y está, es interesante ver cómo esa palabra se encuentra en referencia a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, y que precisamente el libro de Apocalipsis abunda principalmente en la manifestación del Señor Jesucristo en su segunda venida. Ahí mismo en Primera de Pedro, pero en el capítulo 4, leemos el versículo 13. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación, aquí aparece traducida la misma palabra apocaliptus como la revelación o la manifestación de ¿qué? De su gloria, os gocéis en triunfo. Termina diciendo este versículo 13 de la primera de Pedro 4. Bien, ¿qué relación tienen estos versículos que acabamos de leer? Bueno, se habla de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Y repito, el libro de Apocalipsis principalmente de eso trata, de la revelación de Jesucristo, no solamente en lo que se le está dando a conocer a Juan, sino más bien en la manifestación de Jesucristo a través de este libro de Apocalipsis, ya que aquí se habla principalmente de esa manifestación gloriosa que el Señor Jesucristo ha de tener en su segunda venida. Entonces vea la importancia de considerar esa palabra revelación también como manifestación de Jesucristo. Repito, el libro de Apocalipsis abunda en la manifestación de Jesucristo en su segunda venida. Podemos leer algunos pasajes, por ejemplo, abunda en varios pasajes de la Escritura. Ahí en el capítulo 6 de Apocalipsis dice en el versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira has venido, y quién podrá estar firme. Se habla de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 19 de Apocalipsis, entre otros, también habla de esa manifestación gloriosa, cuando dice, por ejemplo, en el versículo 11, y vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vea cómo el libro de Apocalipsis en numerosos pasajes nos habla principalmente de la manifestación de Jesucristo, es decir, de su revelación en su segunda venida. Volviendo a Apocalipsis capítulo 1,
Continuamos leyendo ahí la escritura. Dice entonces la revelación de Jesucristo, repito, traducida también esa palabra revelación como la manifestación de Jesucristo que Dios le dio. Finalmente, ¿quién es el que le dio esa manifestación? Dios. ¿Y a qué manifestación nos referimos? El verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también es citada la manifestación del Señor Jesucristo que Dios le dio en esa forma de darse a conocer ahí en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13, un texto muy conocido, dice, esperando o aguardando, Tito 2:13, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. ¿Quién le dio esa manifestación? Dios. Dios, a quien nadie le dio jamás, Dios que todo lo llena y que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Dios le dio esa manifestación cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa manifestación es la que fue vista de los ángeles, según dice primera a Timoteo. Vamos ahí a la carta a Timoteo, hablando de esa manifestación gloriosa, capítulo 3, versículo 16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios, note usted, Dios con toda la D mayúscula, ha sido manifestado en carne. Ahí está la manifestación que Dios le dio, manifestándose en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles o a las gentes, ha sido predicado en el mundo, ha sido recibido en gloria. No es una segunda persona, no es un segundo Dios, sino él es el mismo Dios manifestado en carne. Sin embargo, Jesús como hombre estuvo sujeto a una condición de hombre. Valga la redundancia en ese sentido, Jesucristo estuvo en esa condición de hombre. Él mismo dijo, bendito el nombre del Señor Jesucristo, hablando de esa condición como hombre. Bueno, vamos a ver ahí Romanos capítulo 9, versículo 5. Estamos hablando de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo manifestado en carne. 9, versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales es Cristo o vino Cristo según la carne. Óigalo bien, Cristo según la carne. Y luego termina diciendo una maravillosa declaración que hace el apóstol Pablo. Cristo según la carne, y que a la vez, dice Pablo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí está la manifestación de Dios, o como dice el libro de Apocalipsis, la manifestación que Dios le dio. Ese cuerpo en carne, pero que resucitó lleno de gloria, lleno de poder, de magnificencia. Esa es la manifestación en realidad de Jesucristo. Es la forma en que Él se dio a conocer y que en su segunda venida se va a dar a conocer nuevamente de una manera gloriosa. Por eso el escritor a los Hebreos dice una gran verdad respecto a cuando le vamos a ver por segunda vez. La carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez
para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin pecado, será visto. Cristo no es visto después de que Él se fue, dijeron aquellos ángeles en el libro de los Hechos, capítulo 1. Así como le habéis visto ir, o así es como le habéis visto ascender al cielo, así vendrá. No antes, sino hasta su segunda venida, el Señor Jesucristo iba a ser nuevamente visto, literalmente. O sea, cuando hablo de literalmente, no me refiero a alguna visión, no me refiero a alguna representación, como sin duda ha habido y hay, de hecho, en la misma escritura. Después de que el Señor ascendió, voy a leer el pasaje de Hechos capítulo 1, versículo 10. Voy a leer también el 9. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Por cierto, también el Señor viene en las nubes del cielo. Sigue diciendo la escritura, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Ellos lo veían literalmente. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones que se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. Por cierto, eran ángeles, no traían alas, no, la Biblia no menciona a los ángeles con alas. Podrá mencionar a querubines y a serafines con alas, pero no a los ángeles. Sigue diciendo el versículo 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá. ¿Cómo? Así como le vieron con un cuerpo glorificado, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No antes, sino hasta su segunda venida. Mientras tanto, Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, algo muy interesante, en el versículo 16. De manera que, que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. Eso es la razón por la cual los discípulos del Señor, los apóstoles, nunca hicieron una imagen de la apariencia del Señor Jesús. Nunca hicieron una descripción de su apariencia. Pablo dice esto si a Cristo conocimos según la carne, hablando de su fisonomía o de su apariencia corporal, dice Pablo, pero ahora ya no le conocemos. No encontramos en la Biblia ninguna descripción de sus rasgos físicos y hay un porqué. Dios no quiere que nos hagamos imagen. Bien, pero esa manifestación que subió al cielo, se promete allí por el escritor a los hebreos que será visto por segunda vez. Es decir, la primera vez fue cuando él vino a esta tierra, nacido de una virgen, nacido de María, y la segunda vez será hasta que él vuelva por segunda vez. Vuelvo a leer lo que dice el escritor a los hebreos en el capítulo 9, versículo 28. Y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan. ¿Para qué? Para salvación o para ser salvos por él. Para salvación. Hasta entonces será visto el Señor nuevamente. No antes, sino hasta entonces por segunda vez será visto de los que le esperan para salvación. Esa es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, sí, que Dios le dio. Bendito el nombre de Jesucristo. Volviendo entonces a Apocalipsis 1, versículo 1, la revelación o la manifestación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos
las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Prácticamente cerca de 2000 años, y alguien dirá, las cosas no han sucedido. Sin embargo, ahí dice que sucederán presto. No olvidemos, oh amados, lo que dice el Espíritu Santo por boca de Pedro, o en el escrito de Pedro, en la segunda de Pedro, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Si han pasado 2000 años o alrededor de 2000 años, ¿qué es en el tiempo de Dios? Es solamente un rato, un breve tiempo. El Señor en realidad no está sujeto al tiempo. Ahí está entonces las cosas que deben de suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Bien, es un ángel, por medio de un ángel, quien le declara todas estas cosas. Ese ángel, por cierto, lo vemos en el capítulo 19 de Apocalipsis. Vamos ahí ahorita le confirmo la escritura. Es el capítulo 22. Vamos a ver ahí, capítulo 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Una traducción de la versión católica dice, adora solamente a Dios. Agrega esa palabra en una forma muy clara, adora solamente a Dios. Bien, es muy interesante lo que vamos a estar viendo en este libro de Apocalipsis, y es muy importante también que no nos salgamos del texto, que no echemos a volar la imaginación. Es cierto que el libro de Apocalipsis tiene figuras, tiene símbolos, pues son visiones que se le dieron a Juan en esta revelación de Jesucristo. Sin embargo, vamos a ver que esas simbologías o esos símbolos sean declarados por la misma palabra de Dios y no a nuestro antojo. A veces echamos a andar la imaginación y decimos cosas que la Biblia no dice. Recuerden las palabras del apóstol Pablo, que dijo que ninguno aprenda a saber más de lo que está escrito, hinchándose o ensoberbeciéndose o envaneciéndose. Parece que así dice la versión 60, envaneciéndose el uno contra el otro. Entonces, lo que no está escrito, no hay que decirlo, solamente lo que está escrito. Bien, continuamos entonces, Apocalipsis 1, versículo 2. El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ha dado testimonio, es decir, Juan, el apóstol, ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Aquí hay algo muy interesante que quiero compartirles, la importancia de que nosotros hablemos y vivamos más que todo el testimonio de Jesucristo. A veces hay quienes hablan mucho de su testimonio de cuando fueron unos malvivientes, fueron muy malos, fueron drogadictos, y con lujo de detalles mencionan cuántos gramos de heroína o de drogas se inyectaban, o
o se ponían en la nariz, bueno, cosas horrendas. Y hay quienes narran, ¿verdad?, cómo golpeaban a otros, cómo llegaron a matar a otros. Recuerde que eso no es el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es algo más. Esas cosas que alguien a veces hasta se huelga de esas cosas pasadas no deberían de ser. Es más, no deberían de decirse. Pues mire lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 6, versículo 21. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Es una pregunta retórica que nos llama a una reflexión. ¿Qué había de fruto de esas cosas que más bien causan vergüenza? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces, esas cosas pasadas no debemos de holgarnos, mencionarlas, decirlas. Hay quien hasta con lujo de detalles menciona cuántas mujeres estaban tras de él, a cuántos hombres golpeó, era el mejor peleador del barrio. No, por favor, esas cosas ni para qué las cuente. Esas cosas son vergüenza. Esas cosas nos deben de causar vergüenza y afrenta. Por cierto, hablando de esas cosas pasadas, mire lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías menciona acerca de su mocedad, que él era por afrenta. Bendito el nombre del Señor Jesús. En el capítulo 31, versículo 18 y 19. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Azotásteme y fui castigado, como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Señor mi Dios. Porque después que me convertí tuve arrepentimiento, y después que me conocí herí el muslo. ¿Y qué dice? Me avergoncé y confundíme, porque llevé la afrenta de mis mocedades. Una juventud en rebeldía, una juventud viviendo sin Dios y sin esperanza. Pues aquí alguien que se convierte dice, me avergüenzo y me confundo porque es una afrenta. Llevé la afrenta de mis mocedades o de mi juventud. Entonces realmente es para dar vergüenza. Si alguien tiende a contar su testimonio, es lamentable realmente que a veces el testimonio que deben de dar con su conducta no lo dan, pero andan dando supuestamente un testimonio de ellos y no el testimonio de Jesucristo. Es importante que consideremos esto, el testimonio de Jesucristo. Mire, vamos ahí a la primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. En el nombre del Señor Jesús dice ahí la palabra de Dios, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. La vida fue manifestada y vimos y testificamos. ¿De qué testificamos? De esa vida que fue manifestada y que también fue manifestada en nosotros. Cristo, nuestra vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esto me recuerda lo que dice también Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 3, parece que es el capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida, ¿cuál es nuestra vida? Cristo, cuando Cristo vuestra vida
se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Cristo, vuestra vida. La vida fue manifestada y os anunciamos y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna. Eso es el testimonio de Jesucristo. Vamos ahí a ver cómo la palabra de Dios habla de esto, del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, versículo 17. Dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Guardan los mandamientos de Dios y lo que tienen no es el testimonio del mundo, de cómo fueron, de qué viles fueron, no. Tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que hay que tener en nuestras vidas, el testimonio de Jesucristo. Vamos ahí a ver una escritura en el Evangelio según Juan, capítulo 15. Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 26 y 27. Dice ahí la escritura, en el nombre del Señor Jesús. Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. ¿Quién dará testimonio? El Consolador, el Espíritu Santo. ¿En dónde dará testimonio? En nosotros. A través de nosotros, él dará testimonio. Y lo confirma el versículo 27 cuando dice, y vosotros daréis testimonio. ¿Por qué? Porque estáis conmigo desde el principio. Ahí está el Consolador, el cual procede del Padre, él mismo, el Espíritu Santo, dará testimonio de mí. Es algo parecido a lo que nos dice ahí el escritor a los Hebreos. Estamos analizando el libro de Apocalipsis. Hay escrituras que no tengo anotadas, pero vamos ahí con la ayuda de Dios a Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Dice ahí la palabra de Dios. Y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros, óigalo bien, haciendo quién él, el Señor Jesucristo, haciendo él mismo en nosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que si algo hacemos, es el Señor Jesucristo obrando en nosotros. Ese es el testimonio que debemos de dar. El Espíritu Santo, el mismo Señor, daría testimonio de él mismo a través de nosotros y en nosotros. Ese es el testimonio de Jesucristo. Por eso Juan habla, dice ahí la escritura, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Qué importante en verdad dar el testimonio, no de nosotros, sino el testimonio de Jesucristo. Recuerdo me vino a mi corazón una escritura ahí en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Bendito el nombre del Señor Jesús. En el capítulo 4, versículo 5, dice ahí Pablo a los Corintios,
porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Escuchó bien eso? No se trata del testimonio de nosotros, fíjense que yo fui esto, o si queremos hablar de nuestra preparación, yo estudié mucho, fui a la universidad, me preparando, leyendo la Biblia, con ayunos y con oración, oraciones de 1 hora, 2 horas, toda la mañana. No estoy exagerando, hay quienes se predican a sí mismos de esa manera. Hablan de todas sus bondades, de toda su capacidad, de toda su preparación, de tal manera que disponen o predisponen a la gente, y cuando la gente ya va a escucharlos a ellos, pues ya los dispuso a verlos como la gran virtud de Dios. Por eso debemos estar muy atentos ante ese tipo de predicadores. Pablo dice entonces, porque no nos predicamos a nosotros mismos. No se trata de predicarnos a nosotros mismos, sino ¿a quién? Sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Y qué mejor que podamos realmente dar testimonio de Jesucristo con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestro comportamiento. Por eso, una escritura muy conocida en Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo van a glorificar las gentes a Dios? ¿O cómo van a creer en Dios? No le podemos decir a la gente o a nuestro vecino, lea la Biblia. La Biblia, dice una reflexión, la Biblia que ellos leen es el testimonio de usted cuando lo ven, cuando lo oyen. Allí están leyendo el testimonio de nosotros. Por eso, qué importante que nosotros tengamos el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Romanos capítulo 2. Ya que empezamos, o el Señor nos está llevando por esta línea, vamos a ver más acerca del testimonio de Jesucristo en nosotros. Romanos capítulo 2, dice ahí la escritura, en el versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. Y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Por cierto, por ahí vi una reflexión que decía, te sorprende mucho que se vistan de disfraces en ese día de Halloween, y sin embargo tú te disfrazas cada domingo para ir a la iglesia. Qué lamentable que hay personas, mujeres, hombres que durante la semana andan no honestamente vestidos, pero el fin de semana o el domingo especialmente se ponen el disfraz de cristiano o de cristiana. Eso es lamentable. Nosotros debemos de tener el mismo testimonio, no solamente el día domingo, no solamente cuando vamos a la iglesia, sino en todo tiempo. Bien, entonces por eso decía esa reflexión, te sorprende de los que se disfrazan en esas fiestas paganas, y tú mismo también te disfrazas los días domingo para ir a la iglesia. Es algo que realmente no debe de ser. Bueno, continúa diciendo aquí esta escritura. Estamos en Romanos 2, versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios.
porque porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros, de esos que está hablando aquí el texto. El nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Qué importante entonces que tengamos el testimonio de Jesucristo. Vamos ahí a 1 Timoteo capítulo 6. Primera carta a Timoteo capítulo 6. Dice ahí la escritura en el versículo 1 y 2. Todos los que están debajo del yugo de servidumbre tengan a sus señores por dignos de toda honra, porque no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. Y los que tienen amos fieles, no los tengan en menos por ser hermanos, antes sírvanles mejor por cuanto son fieles y amados y partícipes del beneficio. Esto enseña y exhorta. Que no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina por dar nosotros un mal testimonio. Qué lamentable que hay gente que dice, para andar como aquel o para andar como aquel otro, mejor así estoy bien. Pero qué bonito que cuando oímos testimonio de gente que dice la verdad, yo conozco al hermano, conozco a la hermana y es otro. Déjenme decirle que muchos conocieron a mi padre en su vida pasada y en cierta ocasión fuimos a predicar donde él había vivido. Él ya falleció y para ese tiempo ya había fallecido, y dieron testimonio a la gente diciendo, en verdad nosotros conocimos a don José y realmente creemos porque él cambió, porque él sí dio un cambio totalmente drástico, un cambio muy importante. Alguien dice un cambio de 360 grados, pues eso sería volver al mismo lugar. Más bien sería un cambio de 180 grados, irse al otro lado, al otro extremo del pecado, es decir, a la santidad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1 al 3. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí está, qué terrible. Mayor condenación ganarán todos aquellos religiosos que enseñan muy bien, pero que están como estos fariseos que dicen y no hacen. Nosotros debemos vivir y hacer lo que Jesucristo nos enseñó. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice ahí la palabra de Dios, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Así de sencillo, si alguno dice yo soy cristiano, yo soy de Cristo, decir ser cristiano equivale tanto como a decir yo soy de Cristo. Bueno, si alguno dice que es de Cristo, debe de andar como él anduvo. Así está, así dice la Escritura. También Efesios 5:1 dice, ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Mateo capítulo 11, versículo 29, el Señor dijo que aprendiéramos de él. Aprender de mí y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué muchos no hallan descanso para su alma siendo cristianos? Porque no han sabido aprender del Señor Jesús. Siguen siendo rebeldes, siguen
haciendo las cosas a regañadientes, un tanto fastidiados porque se les dice, porque se les amonesta, y bueno, con tal de no irse al infierno, lo hacen. Pero para el Señor hay que hacer las cosas de corazón y no de mal ánimo. Bien, entonces la Escritura nos dice, según lo que acabo de citar en Mateo 11:29, el Señor dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Se necesita aprender. Me duele que hay cristianos que dicen, es que yo soy así. Yo no voy a ser hipócrita, yo así soy, yo siempre he sido así. Pues se equivoca. El Señor nos invita precisamente a que dejemos nuestra forma y aprendamos del Señor Jesús. Él dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si habla de aprender, obviamente se necesita práctica, se necesita ejercitarnos en el aprender. Si usted aprende, no sé, algún oficio, a hacer una silla como carpintero o a enjarrar una pared, obviamente no llega al momento y ya se pone a enjarrar la pared, no. Necesita práctica, necesita ejercitarse. Igual si va a hacer una silla, algún mueble de madera, pues necesita aprender, necesita práctica. Así necesitamos nosotros ejercitarnos en la práctica hasta que podamos ser como Cristo es y seguir el ejemplo de Él. Él dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está garantizado el descanso para nuestras almas si nosotros aprendemos de Él. Llevamos el yugo, pero aprendiendo de Él. Primera de Juan, aquí donde estamos, donde nos quedamos, en Primera de Juan capítulo 4, versículo 17, dice ahí la Escritura, en esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Óigalo bien, como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo se condujo Él, el Señor, o cómo es? Bueno, así somos también nosotros en este mundo. El Señor dijo, si a mí me han aborrecido, a vosotros también os aborrecerán. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, por eso os aborrece el mundo. Bien, es importante entonces considerar que la importancia de que demos el testimonio, no de nosotros, sino el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Vamos ahí a considerar una escritura que el Señor dio a manera de profecía en Mateo capítulo 24. Evangelio según Mateo capítulo 24. Dice ahí la escritura en el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cómo va a ser predicado? Por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Alguien dirá, bueno, ya se está cumpliendo. Oigan, a través de los canales de televisión, hay inclusive un cable, un canal donde hay puras predicaciones, salen los teleevangelistas, y bueno, también en la radio y en los diferentes medios, dicen, ya se está predicando, ya se está cumpliendo este versículo, que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Bien, nosotros nos alegramos o nos holgamos, como dice Pablo a los filipenses, de que de una manera u otra se dé a conocer la palabra, sin perder lo que acabamos de ver en Mateo 24, me refiero a lo que dice también Pablo a los filipenses en el versículo 15. Y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y porfía, mas algunos también de buena voluntad.
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. A quienes predican, sí, dice, por envidia y por porfía. Uno le tiene envidia al otro, que porque tiene una congregación numerosa, y bueno, voy a hacer un circo. Bueno, no dicen eso, pero van a presentar un drama, un show, para que atraiga mucha gente. Y están predicando por envidia, por porfía, por necedad, pero algunos lo hacen también de buena voluntad. Pablo dijo de esto que él de cualquier manera se holgaba, se alegraba por esto. Bendito el nombre del Señor Jesús cuando dice en el versículo 18 que pues, no obstante, en todas maneras o por pretexto o por verdad es anunciado Cristo y en esto me huelgo y aún me holgaré. ¿Sí? Nosotros, al igual que Pablo, nos holgamos en eso, pero eso no quiere decir que ahí se esté cumpliendo la profecía que el Señor dijo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, porque ahí dice, por testimonio. El cumplimiento a este versículo será que el evangelio al final de los tiempos se va a predicar por testimonio, no solamente de palabras, no solamente en los medios de comunicación, sino por testimonio. Hombres y mujeres cristianos que tienen el testimonio de Jesucristo, que guardan la palabra de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo en sus vidas. Eso es lo que realmente va a impactar al mundo en los últimos tiempos, como ya lo hizo en los primeros siglos. El mundo se vio impactado ante cristianos que estaban dispuestos a dar su vida por el nombre de Jesucristo, a ir hasta la muerte si era necesario. Eso impactó al mundo. Por eso el libro de Apocalipsis dice en el versículo, volviendo a Apocalipsis 1, versículo 5, en el nombre del Señor, Jesús dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Qué maravilloso es esto. Los primeros cristianos realmente impactaron al mundo con su testimonio. No el testimonio propio de ellos, sino como ya leímos en Apocalipsis 12, versículo 17, guardando los mandamientos de Dios y teniendo el testimonio de Jesucristo en sus vidas. Que el Señor nos ayude a guardar su testimonio, no propiamente el de nosotros, sino Cristo testificando nosotros y que podamos tener ese testimonio de Jesucristo. A eso se refiere en realidad el apóstol Juan en esta revelación de Apocalipsis. Vamos ahí a terminar Apocalipsis 1, versículo 2, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Luego el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee. Si usted está leyendo, es bienaventurado. Si está leyendo la escritura, por supuesto. Bienaventurado el que lee. Luego dice coma, porque esto no para ahí, sino dice, y los que oyen la palabra de esta profecía, coma, y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué hago mención de las comas? Porque va relacionando las cosas que nos hacen ser bienaventurados. Pues qué lamentable que alguien oyera la palabra de Dios y si no lo hace, ¿será bienaventurado? No, en realidad no. Por eso aquí va unido con comas el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan, hablando en el sentido de que practican las cosas en ella escritas, y termina diciendo el versículo 3, porque el tiempo está cerca. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Vamos a continuar en nuestro próximo estudio de la palabra de Dios con este interesante libro de Apocalipsis. Bueno, como usted ya se dio cuenta, podemos abundar bastante y vamos a continuar con la ayuda de Dios, ya que encontramos un tesoro muy valioso a través de estos renglones, a través de esta revelación, esta manifestación de Jesucristo, o en este libro llamado Apocalipsis. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a nuestro Dios y pidiéndole también que Él revele, que Él abra los ojos, no físicos, sino los ojos espirituales, para que podamos entender esta revelación, sobre todo la manifestación de Jesucristo que Él nos da a conocer y que se enseña en este maravilloso libro de Apocalipsis. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Gracias por tu palabra, Señor, donde está contenida principalmente la manifestación de Jesucristo, la manifestación gloriosa que ha de tener nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en su segunda venida, cuando será visto de todos. Unos lamentarán por no haberle aceptado, pero otros saltarán de alegría. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Señor Jesús, ayúdanos para que al igual que Juan el apóstol, podamos tener el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas, ya que el Espíritu Santo había de ser en nosotros para dar testimonio de Jesucristo, para dar testimonio en nuestras vidas. Sí, que seas tú, Señor Jesucristo, dando testimonio a través de tu iglesia, a través de tus siervos que guardan los mandamientos y que tienen el testimonio tuyo, el testimonio de Jesucristo. Que no nos prediquemos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, para que en todas las cosas seas tú, oh Dios, siempre glorificado. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Señor Jesús, ayúdanos a dar testimonio, como está escrito, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si decimos que estamos en ti, pues entonces debemos andar como tú anduviste, Señor, dando testimonio, el testimonio de Jesucristo, porque la vida fue manifestada y nos ha parecido a nosotros, y nosotros testificamos de esa vida, la cual estaba con el Padre y nos ha parecido a nosotros. Señor, que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó, para aquel que se entregó por nosotros. Señor Jesucristo, gracias, muchas gracias. Permite que tu palabra corra y sea glorificada. Ayúdanos entonces a llevar un testimonio digno, a andar como es agradable delante de ti, y que sea cumplido en nosotros la profecía que dice que sería predicado el evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Ayúdanos, Señor, que nuestro testimonio realmente impacte a los incrédulos de tal manera que digan verdaderamente Dios está con ellos. Gracias, gracias, muchas gracias. Te adoramos y te bendecimos. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y así damos por terminado esta primera parte de esta introducción al libro de Apocalipsis. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios bendiga también a los oyentes, a todos mis hermanos y amigos que nos acompañan. Dios les guarde.